Dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aunque quiera dudar, no puedo. Diga conmigo: aunque quiera dudar de Dios, no puedo. Y cuando Juan está ahí en el encarcelado, dice la Biblia que él manda a llamar, ¿verdad?, a sus discípulos, porque los discípulos llegan contándole buenas noticias, llegan contándole las cosas que están viendo que Jesús hace. Pero Juan el Bautista, quien hace un tiempo atrás acababa de declararle a todos sus seguidores que Jesús era el Mesías, les dice ahora, ¿verdad?, por favor vayan y háganle una pregunta. Díganle que si Él es el Cristo, o a lo mejor me equivoqué y tenemos que esperar a otro. Y Jesús dice ahí la palabra que en ese mismo momento les cumple una profecía que se había escrito de Él. Y la profecía era que el Mesías iba a venir con el espíritu de Elías a traer sanidad y a traer liberación. Y dice la Biblia que en esa misma hora, ahí cuando están los discípulos de Juan, ya no es algo que ellos escuchan, sino es ahora algo que van a ver de en primera fila. Y dice la Biblia que Jesús comienza a hacer milagros, a hacer sanidades, y les dice: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Que lo que la profecía dice en la Biblia, ustedes lo están viendo cumplido, ustedes están escuchando cómo se testifica de todo eso. De tal manera que en el verso 23 Jesús le dice que aquel que cree, aquel que tiene fe en Cristo, no puede tropezar por causa de su fe. Y si usted es un creyente que tiene fe en Cristo, aunque el enemigo quiera poner duda en ti, no vas a poder dudar de Dios. No lo vas a poder hacer. Va a poder pasar por tu mente el decir: a lo mejor Dios no está conmigo, a lo mejor no va a suceder un milagro. Puede pasar ese pensamiento por ti, pero en tu espíritu y en tu corazón va a estar el fuego del Señor que te va a impedir que tú puedas dudar de Él por cuanto has creído en Él. Y dice aquí la Biblia: bienaventurados somos cuando nuestra fe, cuando no dejamos que la duda venga a traernos tropiezo. Si dice amén conmigo. Entonces vemos aquí en esta porción de la Escritura a un hombre lleno de mucha Biblia, a un hombre lleno de mucha palabra, que era Juan. Pero en un momento de prueba, en un momento de dificultad, él está encerrado en una cárcel, seguramente sufriendo, pasando un mal momento ahí, y está esperando que Cristo llegue, que tire por tierra las puertas de esa cárcel, que derrumbe los muros y lo pueda liberar. Pero como no sucede nada de eso, entonces Juan empieza a dejar que la duda que lo ha visitado tome fuerza en su corazón, tome fuerza en sus pensamientos, y empieza él a cuestionarse: ¿será que he puesto mi fe en la persona correcta? ¿Será que estoy creyendo en la persona correcta? ¿Será que Cristo verdaderamente es nuestro libertador?
Juan estaba esperando que se hiciera su voluntad y no la voluntad de Jesús. ¿Cuál era la voluntad de Jesús y lo que iba a mostrar que Cristo era el Mesías? El que Él viniera a establecer el reino de Dios y no a establecer el nuestro. De repente nosotros estamos pasando por dificultades y queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y cuando Dios no la hace, entonces viene el diablo y empieza a querer sembrarte dardos de duda en tu mente. Mira, si Cristo estuviera contigo, no hubiera pasado este mal a tu vida o a tu casa, tu familia. No hubiera llegado esta enfermedad. No hubiera sucedido esto. Y entonces queremos que se haga nuestra voluntad. A tal grado que hay cristianos, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que dicen, me voy de la iglesia porque Dios no hizo lo que le pedí. Ya no voy a seguir viniendo porque Dios no hizo lo que le pedí. Hermano, ya no lo hemos visto en la iglesia. Es que le pedí tanto a Dios algo y no lo hizo. Y eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Le pedí a Dios un trabajo y Él no me lo dio. Entonces, por eso dejé de ir a la iglesia. Empezaste a quitar tu fe de Cristo. Es incorrecto que queramos que Dios haga nuestra voluntad para así estar seguros de que Jesús es el Mesías. La prueba hizo, escúcheme bien esto, la prueba por la que estaba pasando Juan el Bautista hizo que Juan empezara a hablar mal delante de sus discípulos de Jesús. La dificultad que estaba atravesando Juan hizo lo que muchos creyentes hacen: empezar a hablar mal de su fe, de su iglesia, empezar a hablar mal de su cristianismo, empezar a hablar mal de su pastor, de su líder. Y dicen, yo creo que ahí en esa iglesia no está el Señor. Porque si el Señor estuviera, entonces hubiera pasado esto que yo tanto quiero o que yo tanto anhelo. Y eso dice la Biblia que hizo Juan. Empezó a hablarle mal a sus discípulos de Jesús. Empezó a poner en duda la autenticidad de Cristo, cuando Él mismo, por el Espíritu Santo, había declarado que Él era el Mesías. Pero fíjese qué tremendo, que cuando los discípulos de Juan regresan a Juan, ahora está Jesús delante de sus discípulos, delante de su multitud, y Jesús no empieza a hablar mal de Juan. Jesús no dice, Juan es un mal profeta. Juan es un profeta que ha empezado a dudar. No, sino que al contrario, lo enaltece y dice, no hay profeta más grande que este. En el cielo no hay nadie más, ni en la tierra más grande que Juan. Y empieza a enaltecer a aquel que lo había puesto en mal. Y lo mismo Dios va a hacer con nosotros. Me motivan sus amenes. Tú haces todo para poner en mal el cristianismo. Tienes un mal testimonio, hablas mal, mientes, eres mal empleado. Ustedes no, los que no vinieron hoy. Haces cosas incorrectas. Un día andas bien en tu fe, otro día andas mal. Te dejas de congregar por mucho tiempo, luego regresas. Pones en mal el cristianismo y la gente dice, si eso es ser cristiano, yo no lo quiero. Pero cuando le toca a Jesús testificar de ti, Él nunca te va a poner en mal. Él siempre te va a bendecir. Él siempre te va a llenar de bendiciones. Porque recuerde que aunque somos malos hijos, tenemos un buen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y tenemos nosotros que buscar a ese buen Padre, teniendo nuestra fe puesta en Él. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A lo mejor no eres el cristiano más perfecto, pero eres el cristiano con fe. A lo mejor eres un cristiano que falla mucho, pero eres un cristiano con fe.
¿Cuál va a ser el resultado de eso? Que vas a encontrar la bendición de Dios. Porque dice la Biblia que si tú tienes fe, lo vas a empezar a agradar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debes de buscar a Dios sin dudar. Debes de buscar a Jesús sin dudar. Duda todo lo que quieras de ti, duda todo lo que quieras de mí, pero no dudes de Jesús. Como que no muchito me convence lo que está diciendo el pastor. Pero yo he leído en la Biblia, he leído en la palabra de Dios y pongo mi fe en Jesús. Pongo mi confianza en Cristo. Y creo que Cristo va a hacer un milagro en mi vida. La palabra de Dios dice que la fe hace que la mano de Dios se abra y la bendición de Dios venga sobre ti. Pero cuando tú dudas en tu corazón, la mano de Dios se cierra y no vas a recibir de Él nada. Dice ahí Hebreos 11:6 que si tú te acercas a Él con duda, no hay galardón que recibas, no hay bendición que recibas. Puedes tener la necesidad más grande. Diga conmigo, la necesidad más grande. Tú puedes tener el problema más grande de todos aquí. Ni juntando nuestros problemas le llegamos al problema que tú tienes. Puedes tener la angustia, la preocupación más grande. Puedes tener días llorando por tu problema. Puedes tener a un hijo enfermo en la sala de un hospital. Puedes tener el problema más terrible, más grande. Pero si no tienes fe, no importa qué tan grande sea tu necesidad, no va a suceder nada. Necesitamos tener fe. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces, los grandes problemas, diga conmigo, los grandes problemas se solucionan con una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Imagínese que Dios no demanda de nosotros tanto más que una fe del tamaño de una semilla de mostaza, la semilla más pequeña que existe. Y el Señor dice, ten fe de ese tamaño. Y Él va a hacer un milagro en nosotros. Si decimos amén todavía. Entonces el elemento más esencial para que Dios haga un milagro en tu vida es la fe. Y la fe se manifiesta cuando todo parece perdido. Cuando todo parece perdido en tu vida, entonces llega la fe. La fe es la fortaleza espiritual para enfrentar esta vida. La fe es la fortaleza de parte de Dios para que tú enfrentes todo problema que venga en tu vida. Cuando tus fuerzas humanas se acaban, cuando ya no sientes fuerza en tu alma de seguir adelante, cuando terminan tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Cuando se terminan tus fuerzas, comienza la fe. Y la fe te va a ir empujando hasta lograr imposibles. La fe te va a empujar hasta alcanzar aquello que no parecía posible, pero que por fe Dios lo va a hacer posible. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, es una debilidad física, una debilidad en tu alma, pero es un deseo interior en tu corazón de no darte por vencido, aunque todo parece perdido. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza. Diga conmigo, la certeza. La gente te mira y te dice, oye, todo está mal en tu vida, pero ¿por qué tienes esa convicción? ¿Por qué tienes esa seguridad de que Dios va a hacer un milagro? ¿Por qué tienes esa seguridad de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a mejorar? ¿Por qué estás tan convencido de que Dios va a hacer un milagro en tu familia, de que Dios va a hacer un milagro en tu salud? Porque es la fe la que nos lleva a ese punto, donde no encontramos una razón ni una manera a lo mejor racional de explicar el por qué estamos creyendo, pero es algo en nuestro interior que nos empuja a creer que Dios va a hacer un milagro. Si dice amén conmigo. Y eso dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. ¿Por qué estás tan convencido si no lo ves?
¿Por qué crees que Dios te va a dar un hijo? ¿Por qué crees que Dios te va a dar un matrimonio? ¿Por qué crees que Dios va a cambiar a tu esposo? Tu esposo cada vez se ve más perdido, cada vez se ve más metido en los vicios, cada vez se ve más alejado, indiferente a las cosas de Dios. ¿Por qué crees? ¿Por qué estás creyendo? ¿Por qué no dejas de ir a la iglesia? Mira cuánto tiempo llevas pidiéndole a Dios y no pasa nada. Hay una convicción, hay una certeza en mi interior que me empuja, y aunque quiera dudar de Dios, no puedo. No puedo. Tú eres humano y es normal y es natural que en ocasiones te frustres, te desesperes, que en ocasiones pase por tu mente, a lo mejor Dios no está conmigo. Tú eres humano y es normal que en ocasiones dices, ya, hasta aquí, ya no puedo más. Es normal que caigas de rodillas, que te sientes en tu cuarto a llorar desesperado por todos los problemas que estás pasando y digas, ya no puedo más. Pero aunque eso venga, aunque te visite la duda, no vas a poder dudar de Dios. Por fe, Él te va a llevar a ver posible tus imposibles. Diga conmigo, tengo fe, porque Dios está conmigo. Por eso debes de tener fe. Si usted dice, pastor, la verdad le he fallado a Dios y eso debilita mi fe, eso debilita la fe de todos. Pastor, no soy el mejor cristiano, no soy el mejor creyente. ¿Por qué voy a tener fe? Porque Dios está contigo. Y para Dios nada es. Para Dios nada es. Isaías capítulo 41 verso 10 dice, no temas. Lea conmigo este versículo. Léalo con todo su corazón. Usted necesita grabar en su corazón esta palabra. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Cuándo vamos a desmayar? Cuando nos empiezan a faltar las fuerzas. Pero dice aquí, no desmayes porque yo soy que te esfuerzo. Ya no tengo fuerza, Señor. Del cielo vendrá tu fortaleza. Siempre, mire, esto es glorioso, esta palabra. No sé si la puede usted escuchar en su corazón, en su interior. Siempre. Pastor, ¿cuándo Dios va a dejarme? ¿Cuándo Dios me va a abandonar? Nunca. Nunca, nunca, nunca. No va a haber nada que tú hagas que logre que Dios te abandone. Siempre te ayudaré. Ay, es que yo cometí el error. Dios te va a ayudar. Es que yo tomé la mala decisión y me metí en problemas. Dios te va a ayudar. Es que le fallé y le di la espalda a Dios. Aún así, Dios te va a ayudar. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, porque yo estoy contigo. Escúcheme bien, por favor, porque muchos de ustedes necesitan escuchar esto. Dios te salvó de la muerte, de una enfermedad, de un accidente. Dios te salvó a lo mejor de cosas terribles que ni tú te diste cuenta. Dios te salvó de los vicios. Y porque no te da un trabajo, empiezas a dudar de Él. Y porque no te da una pareja, empiezas a dudar de Él. Dios te salva de cosas donde te muestra que Él está contigo. Y de repente le dices, Señor, ayúdame por favor con problemas económicos que tengo, y porque ese día o esa semana, esa quincena, ese mes fue mal en las ventas para tu negocio, empiezas a dudar de Dios. O sea, hay más cosas que te muestran que Dios está contigo que cosas que te demuestren que Dios te ha abandonado. No las hay. Esfuérzate, porque el esfuerzo en medio de la prueba, cuando todo parece perdido, es como si no hubiera razón por la que seguir luchando. Pero sigues luchando, te sigues esforzando, porque Dios envía fortaleza del cielo. Josué capítulo 1 verso 9 dice, mira que te mando. Es una orden, diga conmigo, es una orden. Mira que te mando que te esfuerzas. ¿Cuándo Dios te va a ordenar que te des por rendido?
Nunca. ¿Cuándo Dios te va a decir que te des por vencido? Nunca. Ay, pastor, ya no puedo más. Mira que te mando que te esfuerces. Que te esfuerces. Es que me da miedo. También te manda que seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios va a estar contigo. Por eso te debes de esforzar, porque Dios está contigo. Entonces diga conmigo, tengo fe porque Dios está conmigo. Cuando estás en medio de las pruebas, ¿sales huyendo o te sometes a la autoridad de Dios y te dejas pastorear por Él? Si tú lo haces, si tú te dejas pastorear por el Señor en medio de las pruebas, esa es una muestra clara de que eres una verdadera oveja, de que eres una oveja auténtica. El Salmo 23, verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿porque qué? ¿Porque qué, iglesia? Porque tú estarás conmigo. Entonces, quiero que entienda que el salmista dice, aunque ande en pruebas, en dificultades de muerte, aunque ande en medio de cosas muy difíciles, dice ahí, no tendré temor. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara, tu cayado, que es un símbolo de la autoridad, dice, me van a infundir aliento. Me van a infundir aliento. Entonces, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la vara de Dios en una iglesia? Es el pastor. Entonces, imagínense que usted dice, pastor, tengo ganas de darme por vencido. Perfecto, dese por vencido. Yo lo apoyo. Pastor, ya no quiero seguir en mi matrimonio. Uy, déjelo, si hombres hay un montón. Yo le recomiendo unos. Pastor, mire, ya no quiero seguir adelante en mi trabajo. Déjelo, si ahí en su trabajo son bien negreros. Pastor, ya me cansé de mis papás. Yo también ya ni quisiera que vengan a la iglesia. Déjalos. Vete con una muchacha y haz tu vida aparte. Ese no es el aliento que te va a influir una autoridad. Por eso es que siempre le he dicho, usted a lo mejor está en una iglesia, va a una iglesia donde el pastor siempre les está maldiciendo, huya de ese lugar por su bien. ¿Me motivan sus amenes? Entonces, tengo ganas de darme por vencido, pero voy a la iglesia y recibo una palabra de aliento. Le hablo al pastor y me da una oración, me da un consejo que me fortalece y me ayuda a seguir y me ayuda a poder continuar. Esa es la vara que Dios está usando para poder venir e infundirte aliento en medio de las dificultades. Pero hay de aquel que no tiene pastor. Hay de aquel que no está sujeto a la vara de Dios. Hay de aquel que se pastorea él solo o él sola. Y que dice, no, pues yo un domingo voy a una iglesia y otro domingo a otro. Porque en todas está Dios. Porque en todas está el Señor. El Señor me ha dado el ministerio del chapulín. Y pues ando en un lado y en otro. No, usted tiene que tener una iglesia. Hechos capítulo 19, verso 11 y 12. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios. Diga conmigo, extraordinarios. Eso es fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Hacía Dios milagros que no parecía que pudieran ser posibles. Y Dios los hacía. Hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Todos tenemos imposibles en nuestra vida. Todos tenemos imposible. Una mamá que quieres que Dios sane, un papá que quieres que Dios sane, que Dios restaure, un matrimonio que quieres que Dios rescate, algún milagro de salud.
un hijo, una hija que quieres que Dios te dé. Y lo que quiero que usted entienda es que usted dice: pastor, todo está en contra de lo que yo necesito. Por eso es un milagro. Dios va a hacer un milagro en ti. Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Algo más allá del ordinario, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Marcos capítulo 6 verso 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. ¿De qué estaba asombrado Jesús? Entonces entiéndame lo que le acabo de testificar. ¿Por qué yo voy a ver realidad mi milagro? Porque lo estoy. ¿Y sabe qué? Tengo mi fe puesta en el lugar correcto, en la persona correcta, en el cielo, que es el lugar, y en Jesús, que es la persona. Entonces, si usted me dice: pastor, yo estoy pidiéndole a Dios un milagro, si lo crees, lo vas a ver. Me motivan sus amenes. Pastor, yo como que no sé, si sé, quién sabe, no sabe. Dice la Biblia que a Jesús lo sorprendió la incredulidad que había en ese lugar. Y eso impidió a que Cristo pudiera hacer un milagro ahí. Entonces, si tú dices: yo le estoy pidiendo a Dios, pídele con fe. ¿Se acuerda que el pasaje de inicio dice que Jesús hizo el milagro delante de los discípulos de Juan en la hora señalada? ¿Qué significa eso? Que llegará un momento y un tiempo para que tú puedas venir y recibir el milagro que Jesús va a hacer en tu vida. Que no te pase lo que le pasó a Juan. Si Juan hubiera puesto su fe en Jesús y hubiera empezado a orar, en vez de estar difamando a Jesús y decir: este no es el Cristo, a lo mejor tenemos que esperar a otro que sí venga a abrir mis cárceles. Y eso es lo que mucha gente hace. A lo mejor me tengo que cambiar de iglesia. Este no es el pastor que debo seguir, este no es la iglesia, porque no he recibido el milagro que le estoy pidiendo a Dios. ¿Qué le pasó a Juan? No salió de la cárcel y lo terminaron decapitando. Terminó perdiendo la cabeza. Entonces, que no te pase eso. Los milagros tienen el poder de resucitar las cosas que están muertas en nuestra vida. Los milagros tienen el poder de que Dios le dé vida a aquello que a lo mejor tú has dejado de estar creyendo. Debes tener muy claro en tu corazón que la voluntad de Dios es hacer milagros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es enfermarte. La voluntad de Dios no es oprimirte. Esa es la voluntad del diablo. Y eso ya lo aprendimos. ¿Sí dice amén conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer milagros.